Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con nuestro repaso grado. Un repaso desde el primer tema del inicio de nuestras clases hasta el tema o la unidad 5 que hablamos la semana pasada. Vamos a tocar los puntos más importantes para poder resolver nuestro examen que nos toca la siguiente clase. Tomen nota y recuerda prestar mucha atención. Gracias. Unidad 1. Conceptos básicos de la historia hasta la llamada edad de los metales. A ver, ¿qué vamos a nosotros a hablar en este aspecto de conceptos básicos? Vamos a empezar entonces con la prehistoria. Nosotros sabemos que la prehistoria es el periodo de la vida del hombre desde la aparición de la aparición en la Tierra hasta la invención de la escritura. El periodo, en este caso, la prehistoria se divide en dos edades, la llamada edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra nosotros tenemos al paleolítico, al mesolítico y al neolítico, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es el paleolítico? El paleolítico significa, ustedes ya lo saben, piedra antigua, y es un término que fue acuñado por el arqueólogo John Lubbock en el año de 1865. Recuerda, ¿qué características tenía el hombre en el periodo paleolítico? Predominio del Pleistoceno, una economía de subsistencia, casi pesca y recolección. Se practica lo que viene a ser, o el hombre va a estar agrupado en bandas, y el llamado nomadismo, de vivir en diferentes lugares. Ahora, el paleolítico está subdividido, además de eso, en el paleolítico inferior, medio y superior. En el paleolítico inferior es considerado como el periodo más largo del paleolítico. Aparecen en este caso los homínidos, como el Homo habilis y el Homo ergaster, el erectus y el Homo antecesor. En un inicio, el hombre practicaba lo que era la recolección de frutos, raíces y era carroñero, hasta que se convierte en cazador. Aparece la división de trabajo basándose en la división sexual. El hombre se dedica a la caza y las mujeres se dedican a la recolección. Trabajan lo que viene a ser la madera, los huesos y sobre todo la piedra, que viene a ser la cultura de los jígaros, las piedras. Al final de este periodo, el hombre utiliza por primera vez el fuego. ¿Quién descubre el fuego? El Homo erectus. No se vayan a olvidar ese dato, el Homo erectus. Luego tenemos el Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio se va a desarrollar, aquí tenemos a nuestro hombre de Neandertal, al que se deben los primeros ritos funerarios, esa concepción mágico-religioso de creer o pensar la vida después de la muerte, las técnicas de caza, y para ello mejoró su calidad y cantidad de industria lítica, así como la industria musteriense. ¿Qué es musteriense? El uso de hachas de mano, cuchillos de mano o raspadores. Tenían, en este caso, o desarrollaron un lenguaje articulado y se practica el canibalismo ritual. Tenemos luego el Paleolítico Superior. Aquí tenemos al hombre de Cro-Magnon, que ellos van a empezar a desarrollar una herramienta mucho más sofisticada y perfeccionada. Van a desarrollar arcos, flechas y sobre todo va a haber una gran variedad de industrias líticas. Van a tener ahí lo que vienen a ser el desarrollo de la llamada pintura rupestre y el arte mobiliario, como tenemos ahí llamado Venus paleolítica. Recuerda que también al arte rupestre se denomina arte parietal, debido a que son pintadas en el interior de las cuevas. Ahora, en el Mesolítico, seguimos en la prehistoria. En el Mesolítico, ¿qué quiere decir entre piedras? ¿No? Entre piedras es un periodo de la historia situada entre el Paleolítico y el Neolítico. ¿Qué características tiene el Mesolítico? Bueno, se producen grandes cambios cruciales, las cuales producen las condiciones de vida mejoren del hombre, la población se vuelve seminómada, el cambio climático provoca varios cambios con respecto a la aparición de la flora y fauna, surgen nuevas actividades, la recolección de diversos frutos, se da la domesticación del perro y se van a empezar a organizar en clanes. Se inicia la industria microlítica, es de hacer pequeños trabajos de piedra. Y sobre todo se da la extinción de la megafauna, y esto va a ser a finales de la glaciación. El clima se fue haciendo más y más cálido. Luego tenemos, bueno, ya hablamos acerca del mesolítico y vamos al llamado neolítico. ¿En qué consiste este neolítico? A ver, vamos a explicar.
En el Neolítico, el hombre va a generar un gran cambio en la economía. Se inicia el proceso de, en este caso, de domesticación de plantas y animales, que lo llevará posteriormente a la agricultura y ganadería. Este cambio en la economía generó un cambio social debido a que las bandas de cazadores y recolectores se convirtieron en comunidades que se dedicaban a la producción de alimentos. ¿Qué consecuencias trajo el Neolítico? El desarrollo de la agricultura y ganadería. Para el sector social dominante se requiere asegurar su posición, privilegio, y para ello crea un Estado como institución. Se surge, en este caso va a darse el surgimiento del excedente que permite el desarrollo de intercambio de productos comerciales. Surge la primera división social de trabajo, es decir, la aparición de la agricultura y los llamados pastores. El excedente económico que se genera por la agricultura y ganadería permite a los hombres dedicarse a nuevas actividades económicas. Entonces todo eso forma parte del periodo neolítico. Ya la parte de la historia vamos a ir nosotros conforme vamos avanzando cada etapa, cada periodo histórico, vamos a ir hablando acerca de la edad antigua, media, edad moderna y la edad contemporánea. Pero recuerda que la edad antigua es la que vamos a trabajar en nuestras siguientes diapositivas, porque se da desde la invención de la escritura. ¿Y quiénes tuvieron escritura? Bueno, la civilización más antigua de Europa, que viene a ser Mesopotamia. Entonces seguimos. Unidad 2. En la unidad 2 vamos a hablar acerca de Mesopotamia y Egipto. Recordamos que Mesopotamia significa entre ríos, ya que se abarcó entre dos ríos importantes, el Éufrates y el Tigris. Ahora, Mesopotamia se divide en dos regiones, la Alta Mesopotamia o Asiria y la Baja Mesopotamia o Caldea. En cuanto al desarrollo histórico de Mesopotamia, tenemos el primer periodo, el periodo sumerio-acadio. En este periodo los sumerios fueron pueblos que llegaron a Mesopotamia y lograron desarrollar las llamadas ciudades-estados como Kish, Uruk y Lagash. Luego tenemos al imperio babilónico. Aquí Babilonia va a tener un papel muy importante, un papel comercial. Entre sus reyes destaca fundamentalmente el soberano Hammurabi, considerado uno de los reyes más ilustres de la historia. Hammurabi, como político, realizó conquistas, entre ellas a los sumerios y acadios. Luego tenemos el imperio asirio. En el imperio asirio, pobladores provenientes del mar logran expulsar a los casitas debido al uso del hierro y el caballo de guerra. Estuvo dividido en tres fases: el primer imperio asirio, el segundo imperio asirio y el tercero, que tenemos aquí a su gobernante Sargón II, quien conquista Palestina y manda a construir el palacio de Koshabat. Y por último, el segundo imperio babilónico. Esto que se va a dar en este periodo, después de las sucesivas rebeliones de Nabopolassar y el rey medo Ciaxares, se unió para destruir, en este caso, destruir el poder asirio. Nabucodonosor II manda a construir los llamados jardines colgantes de Babilonia. Después de un siglo de apogeo, entró en decadencia hasta ser conquistado por Ciro el Grande, que era el rey persa, y por último ser derrotado por, en este caso, y ser derrotado ya por los llamados, vienen a ser en este caso el rey Ciro el Grande, el rey persa, va a desterrar a su último rey de Babilonia, que viene a ser Baltasar. Luego tenemos en este caso algunos aportes de Mesopotamia. Tenemos la llamada escritura cuneiforme, ya que fue hecha sobre tablillas de arcilla con un punzón triangular. Tenemos el código Hammurabi, que es un documento valioso para estudiar las costumbres de los pobladores primitivos. Tenemos en cuanto a la arquitectura, el uso de los ladrillos, tenemos la técnica del mosaico y los sigurat o templos escalonados que poseían 7 pisos rectangulares. En la escultura se caracteriza por realizar numerosas figuras de animales adornando los templos y palacios. En la astronomía crearon los llamados signos zodiacales. Y una religión, tuvieron una religión politeísta y sus dioses estaban representados en triadas. ¿Qué quiere decir? De 3 en 3. En la primera triada tenemos a Anu, que es el padre del cielo, Enlil, el viento tempestad, y Ea, la diosa del mar o agua. No se vayan a olvidar. Más adelante también se van a dar aparición de otros dioses como Marduk, Asur, Negal y la Maha. Ahora, con respecto a la civilización de Egipto, Egipto se desarrolló en este caso alrededor del valle del río Nilo. ¿Cuáles son sus procesos
históricos. Tenemos el periodo predinástico, donde donde no va a ser gobernado, en este caso por reyes. Simplemente los pobladores se van a organizar en comunidades llamadas nomos. Tenemos el periodo, en este caso, el periodo tinita, llamado tinita porque la ciudad va a ser Tinis, donde va a alcanzar su máxima prosperidad. Aparece el primer faraón llamado Menes, o denominado también el rey escorpión, quien va a unificar el Alto y Bajo Egipto. En el Imperio Nuevo o periodo tebano, la ciudad de Tebas alcanzó su máxima prosperidad sobre la nobleza provincial, destacando Antef I, primer gobernante tebano. Se construye el gran edificio del laberinto y el lago artificial de Medes. Vemos luego el Imperio Nuevo o periodo del apogeo. Aquí Egipto alcanza su máxima expansión debido a las grandes conquistas hechas por sus faraones. Tenemos a Mofis I, Tutmosis III, Tutankamón y Ramsés II. Y por último, el periodo de la decadencia. Pasamético unifica nuevamente Egipto y expulsa a los asirios. Finalmente, Egipto es derrotado porque son conquistados primero por los persas con Cambises, luego por los griegos con Alejandro Magno y, en este caso, por los romanos por Octavio, quien vence a la reina Cleopatra en la batalla de Actium. La civilización china e India. Vamos a empezar con la China. China se encuentra en el este del continente asiático y es bañado por los ríos principales. ¿Qué ríos? El río Yangtze o río azul y el Huangpo o río amarillo. Ahora, en cuanto a la evolución histórica, vamos a hablar un poquito acerca de las dinastías. Tenemos la dinastía Xia, Shang, Zhou. La dinastía, en este caso Xia, es la primera dinastía que reconoció documentalmente su historia. Tenemos aquí su gran fundador, que fue Yu el Grande, quien resuelve el problema de la inundación de los ríos Huanghe. Se va a desarrollar la agricultura y fue una sociedad esclavista. La dinastía Shang, conocida como Jin, tuvo como sede la ciudad de Zhengzhou y fue la primera dinastía con escritura, y esa escritura estaba hecha en huesos, además de usar carrozas y armas y artefactos delicados como la cerámica, las vasijas. Tenemos la dinastía Zhou. Zhou es el periodo más extenso de la historia china. Establecieron el llamado mandato del cielo. ¿Qué quiere decir? La legitimidad del gobernante conocido por el cielo. Conservaron costumbres de los Shang, como la capacidad de mezclarse con otros pueblos sin perder su identidad. Tenemos también en este caso a lo que viene a ser, y hablamos acerca de los periodos de la evolución histórica. Me olvidaba dos dinastías más. La dinastía Qin. El estado Qin logró prevalecer sobre otros estados a partir de una política expansiva. China se unifica políticamente por primera vez. El gobernante Shen se autoproclama como primer emperador de esta dinastía Qin, con el nombre de Qin Shi Huang. En sus medidas o en sus obras tenemos lo que viene a ser, mandó a acuñar la moneda para todo el imperio y sobre todo, la obra más importante y más trascendental, que mandó a construir la gran muralla china. Se vayan a olvidar ese dato que les estoy brindando. Luego tenemos la dinastía Han. Aquí va a asumir Liu Pan, va a asumir el trono con el nombre de Gao Ti. Establece la capital en Xi'an e incorpora el confucianismo como ideología estatal. Además establece la ruta de la seda y crea la burocracia basada en los méritos académicos. Ahora, en cuanto a los pensadores, fácil. ¿Cuáles son esos pensadores? Confucio, quien creó un nuevo sistema ético y moral. Consideró que cada persona debía vencer como primero de una familia y otro ciudadano de un estado. Propone que los gobiernos deben basarse en el bienestar del pueblo y que el servicio a cualquier divinidad carece de sentido si no se empieza por servir adecuadamente al prójimo. O sea que primero tienes que servir al prójimo y luego vas a servir a la divinidad, a cualquier divinidad. Luego, en este caso, también tenemos a Lao Tse, con su doctrina, que resume que el Tao Te Ching, que habla de la búsqueda del camino del Tao, lo cual consiste en la humildad y el equilibrio. Propone renunciar las ansias y la lucha de todo lo que te causa a ti pena o tristeza
para que puedas lograr un equilibrio. ¿Ya? Eso viene a ser en cuanto a los pensadores. Luego vamos con la India. La India se desarrolló en la península que tiene el mismo nombre, la península índica, lo cual debido a su forma triangular se le conoce como subcontinente. La evolución histórica, bueno, tenemos al periodo llamado la civilización Indo, que tuvo un gran desarrollo urbano. Sobresale en este caso las ciudades de Mohenjo Daro y Harappa. Las evidencias señalan la presencia de animales domésticos y cultivos de trigo. En el periodo védico desarrolla una rica tradición, una composición de los llamados 4 Vedas, que eran poemas filosóficos. Aparece el Ramayana o Mahabharata. Además se da el sistema de castas basado en principios religiosos. Luego tenemos el periodo brahmático o brahmánico, donde aparece la radicalización del sistema de castas. Se impone la religión, sobre todo en este caso la religión brahmánica, sobre la religión védica. La división social se determinaba mediante el nacimiento. En este caso se profundizan las ideas de la reencarnación. Y en el reino de Magadha es uno de los 17 reinos dispersos en todo el territorio, con su capital Pataliputra, se impone a los sacerdotes en el periodo, en este caso, en el periodo, se impone a los sacerdotes en el periodo brahmánico. En este caso va a aparecer, en esta dinastía, aparece el llamado Buda o el iluminado, que quiere decir, o su verdadero nombre, Siddhartha Gautama. Entonces recuerda dónde aparece el llamado Buda o el iluminado. Luego tenemos el imperio Maurya. ¿En qué consiste el imperio Maurya? Antes de la formación del imperio, la civilización tuvo que enfrentarse a las invasiones de los persas con Ciro y de Macedonia y los macedonios con Alejandro Magno. En este caso se va a dar el máximo representante de la India, va a ser su guerrero llamado Ashok, que debido a su logro máximo de expansión va a anexar Kalinga. Y aquí uno de los radicales cambios va a ser, o se va a convertir Asoka en seguidor del brahmanismo. Y sofocó, en este caso, Asoka va a sofocar una sangrienta revuelta que va a provocar una crisis moral, lo cual le va a llegar a convertirse al budismo. Luego tenemos, y por último, y eso no lo había mencionado en nuestra otra diapositiva, pero ahora les voy a informar, es del imperio Gupta, que fue un gobierno descentralizado y va a existir un intenso desarrollo cultural y expansión del budismo. Entre los aportes culturales tenemos la religión, lo que viene a ser el brahmanismo, el budismo y el llamado hinduismo. En la unidad 4 tenemos las civilizaciones clásicas de la antigüedad. Tenemos aquí, vamos a hablar acerca de Grecia. Nosotros sabemos que Grecia es considerado uno de los países más bellos del mundo. Posee un territorio accidentado por la presencia de las cadenas montañosas que separan los valles estrechos y profundos. La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes. Presenta en este caso o está dividido de la siguiente manera: una Grecia insular, que está conformada por las islas, una Grecia peninsular por las llamadas penínsulas de Ática y del Peloponeso, una Grecia continental, como tenemos en este caso Macedonia, Corintio, entre otros. Ahora, en cuanto al desarrollo histórico, tenemos la primera civilización, la civilización del Egeo, o también llamada civilización cretense o minoico. Es considerada la cultura matriz de la civilización griega. Se desarrolló en la isla de Creta y tuvo como descubridor al arqueólogo Arturo Evans. Su economía se basó mediante la navegación y el comercio, al cual se denomina gobierno de la llamada talasocrático, un gobierno talasocrático. Luego tenemos la civilización micénica o cretomicénica. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Se caracteriza debido a que fue una sociedad guerrera, construyeron sus ciudades amuralladas como Micenas y Tirinto, asimilaron la religión y el arte de los cretenses y tuvieron una escritura lineal B. Sus reyes eran conocidos como wandaks y formaban una aristocracia militar. Tenemos en este caso, en este gobierno, en este periodo, en la civilización micénica, se da lo que viene a ser la guerra de Troya. Tenemos luego el periodo oscuro, que luego de caer Troya, los aqueos fueron invadidos por los dorios
quienes poseían armas de hierro y provocaron un estancamiento cultural conocido como la Edad Media griega, donde va a desaparecer la centralización política, el comercio a gran escala y el sistema de escritura. Surgen las polis, comunidad de individuos que integran todos aquellos descendientes de un antepasado común. Terminado ese periodo oscuro, vamos a hablar acerca del periodo de la colonización. Surge debido a la sobrepoblación de las polis, la búsqueda de nuevas tierras de cultivo y la necesidad de una expansión cultural. Entre ellas destacan Bizancio, Mileto, Efeso, Esmirna. Y luego tenemos al periodo clásico, el periodo donde se desarrolla el apogeo de las grandes polis griegas en las llamadas ciudades-estados. Entre ellas tenemos a Corintio, Tebas, Mileto, Atenas y Esparta. No se vayan a olvidar. Los tipos de gobierno en la mayoría de las ciudades fueron una monarquía de tipo limitada, una aristocracia con gobierno de pocos y una tiranía, un gobierno que llega al poder por la fuerza, y una democracia que viene a ser el gobierno del pueblo. En Atenas, vamos a hablar de una de las polis más importantes también, Atenas, se va a desarrollar en la península de Ática y fue fundada por los jonios. Su deidad protectora era la diosa Atenea. El Ática es una región poco apropiada para la agricultura, por ello se impulsó el comercio. En cuanto a la organización social, estuvo dividido por los eupátridas, dimiurgos, metecos y los llamados esclavos. En la organización política tenemos a lo que están conformados por la bule, la eclesía, el arcontado y el aerópago y el tribunal de Eliastas. Luego tenemos a Esparta. Se desarrolla en la península del Peloponeso y fue fundado por los dorios, y su deidad protectora fue el dios Ares. Su actividad productiva fue la agricultura y fue una sociedad clasista. La educación era militar, el espartano toda su vida era un soldado, y empezaba esta actividad a los 7 años. Su clase social estaba dividido por los llamados espartanos, períecos y los hilotas. En cuanto a la organización política, tenían 2 reyes, estaba conformada por un consejo de ancianos llamado Jerusia, la Peya, que era una asamblea popular, y los éforos, que era una institución aristocrática. Entonces, eso formaría parte de la civilización clásica. Seguimos. En la unidad 5 vamos a hablar acerca de Grecia clásica, la hegemonía macedonia y los orígenes de Roma. En la Grecia clásica nosotros tenemos que hablar acerca de las guerras médicas. Estas guerras médicas, que fue un enfrentamiento entre el imperio persa y los griegos durante los años de 490 a 449. ¿Cuál fue el pretexto? La sublevación de la colonia jónica y Mileto en poder de los persas, siendo ayudada por Atenas. Esto va a originar, en este caso, 3 guerras médicas. La primera guerra médica, donde se va a enfrentar Darío, rey de los persas, quien va a realizar 2 expediciones para invadir, en este caso, Grecia. Pero aquí se va a enfrentar con los atenienses, quienes van a pedir auxilio a los espartanos y al no encontrar apoyo militar de ellos, van a decidir enfrentarse solos. Aquí sobresale la estrategia del general Milcíades, quien tuvo la tarea de enfrentar al ejército persa, obteniendo un triunfo en la batalla Maratón y alejando el peligro para Atenas. Luego tenemos la segunda guerra médica, donde se va a enfrentar Jerjes, hijo de Darío, quien organiza una segunda expedición con un ejército terrestre y marítimo. Va a atravesar Macedonia hasta llegar a Termópilas. Ahí se va a enfrentar a rey Leonidas de Esparta y se va a dar un encuentro sangriento donde los persas van a aniquilar a los espartanos. Luego tenemos una tercera guerra médica donde el rey persa Antajerjes organiza una tercera expedición y Arístides fue el artífice de la formación de la Confederación de Delos, quienes estaban integrados por diversas polis lideradas por Atenas. Simón fue el encargado de dirigir la flota ateniense, obteniendo la victoria en Euromedonte. Y el rey persa tuvo que firmar la paz de Simón. ¿Qué consecuencias trajo esta guerra médica? Decae el imperio persa, se da la supremacía ateniense sobre otros estados griegos y se permite un adecuado intercambio cultural entre los griegos y los persas. Luego de eso vamos a ver unas guerras internas que se va a dar en Grecia, la llamada guerra del Peloponeso. ¿Qué fue la guerra del Peloponeso? Fue un enfrentamiento entre Espartas y ¿quién? Y los aliados del Peloponeso contra Atenas.
con el fin de apoderarse una mayor cantidad de territorios para lo que es y de ser el comercio. Se desarrollaron en este caso tres enfrentamientos. La primera viene a ser la guerra de Arquidamica, la segunda viene a ser la expedición a Sicilia y la tercera la guerra de Celia. Y es aquí, con apoyo de los persas, los espartanos logran vencer a los atenienses y controlar en este caso todo su hegemonía, todo el territorio griego. Entonces, como consecuencia de esta guerra del Peloponeso, viene a ser la hegemonía de Esparta en Grecia. Los persas recuperan Asia Menor. Y aquí se va a dar la invasión de otro reino, el reino de Macedonia, quien se encontraba al norte de la península balcánica, cuyo capital fue la ciudad de Pella. La superioridad del estado macedónico se debió a dos grandes monarcas, a Filipo y al gran Alejandro Magno. Y es Filipo II que organiza un ejército creando las llamadas falanges, una poderosa unidad de combate. Cada falange combatía con aproximadamente 520 hombres. Entonces, estas falanges van a realizar expediciones para conquistar a los griegos. Y Alejandro Magno, quien era su hijo de Filipo, es considerado uno de los más grandes guerreros notables de la historia. Tuvo como maestro a Aristóteles. A la muerte de su padre empezó la conquista del imperio persa contra el rey Darío III, derrotado en la batalla de Gránico. Y más adelante en Iso se apoderó de Palestina y Egipto y finalmente vence a los persas en la batalla de Arbelas, ocupando Mesopotamia e Irán. Alejandro respetó las costumbres de los pueblos que conquistó y difundió la cultura helénica por todo el oriente. De regreso de sus conquistas, muere en Babilonia. Luego de lo que viene a ser la hegemonía macedonia, un poco acerca de las manifestaciones culturales en Grecia. Recordemos que en Grecia van a destacar la llamada arquitectura, las llamadas columnas, las columnas dóricas, que era de tipo más sencilla, las jónicas, era más elaborada que la anterior, posee base con un fuste encanalado, luego la corintia, que es un estilo mucho más recargado y que en su capital está decorado por hojas de acanto. En la escultura podemos mencionar en este caso a la estatua de Artemisa, el mausoleo de Halicarnaso o el Zeus olímpico. En letras tenemos lo que viene a ser el género épico con la obra La Ilíada y la Odisea, en el género lírico la Oda a Afrodita y en las comedias Edipo Rey y Orestes. En cuanto a la filosofía tenemos fácil a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Recuerda que Sócrates es considerado uno de los sabios más importantes de Grecia. En la religión tenemos a sus dioses Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Afrodita y Atenea. Bueno, esto viene a ser parte de la hegemonía y un poco de la cultura griega. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de Roma, porque nos corresponde hablar sobre los orígenes de Roma. Recuerda que Roma se desarrolló en la península itálica. Italia posee un relieve accidentado debido a la presencia de los montes Apeninos. En cuanto a la evolución histórica, Roma fue fundada en el año de 1753 por los hermanos Rómulo y Remo en el monte Palatino. Está dividido en tres periodos: en la monarquía, república e imperio. En la monarquía tenemos a 7 gobernantes, siete gobernantes pertenecientes a 2 dinastías, a la dinastía latina y a la dinastía etrusca. En la dinastía latina tenemos a Rómulo, a Numa Pompilio, Tulio Stilio y Anco Marcio. Y en la dinastía etrusca tenemos a Tarquino el Antiguo, a Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Entonces, todos estos forman parte de los gobernantes de la monarquía romana.